Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a vamos a seguir viendo el tema de medidas numéricas en cuanto a estadística descriptiva. Vamos a ver los dos apartados que nos faltaron de las medidas de la forma de distribución, de la posición relativa y de la descripción de las observaciones atípicas. Vamos a ver lo que son las medidas de las asociaciones entre dos variables, lo que es el análisis exploratorio de los datos, la media ponderada y los datos agrupados. Bueno, vamos a ver lo que es en este momento lo que es la regla empírica. Pues la regla empírica dice que cerca del 88% de los valores de los datos se encontrarán a no más de una desviación estándar de la media. Por otra parte, dice que aproximadamente el 95% de los datos se encontrarán a no más de dos desviaciones estándar de la media. Y por otra parte, dice que casi todos los valores de los datos estarán a no más de tres desviaciones estándar de la media. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Aquí tenemos la figura de distribución en forma de montaña o de campana. Dice, por ejemplo, los envases con detergente líquido se llenan en forma automática en una línea de producción. Los pesos de llenado suelen tener una distribución en forma de campana. Si el peso medio de llenado es de 11 onzas y la desviación estándar es de 0,25 onzas, la regla empírica es aplicada para sacar las siguientes conclusiones. Resolviendo el ejercicio, dice que aproximadamente el 68% de los envases llenados pesarán entre 15,75 y 16,25 onzas. Dirán ustedes de dónde saco este valor. Como lo dijimos, que el 68% de los datos no se encuentran a más de una desviación estándar de la media. ¿Qué es lo que hacemos? A este 16 tanto le vamos a sumar como le vamos a restar 0,25. Por eso obtenemos los valores de 15,75 y 16,25. Hablando del 95%, dice que los envases llenados pesarán entre 15,50 y 16,50 onzas. Pues se acuerdan que cuando es 95% estamos hablando de dos desviaciones estándar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ese 0,25 lo vamos a multiplicar por 2, obteniendo un 0,50. Y ese resultado, como lo hicimos en el apartado anterior, tanto le vamos a sumar como le vamos a restar al de 16 onzas. Lo mismo pasa con el caso de acá. ¿Qué es lo que hacemos? Que el 0,25 lo vamos a multiplicar por 3. Por tal razón vamos a tener un 15,25 y 16,25 de las onzas. Eso es en cuanto al ejercicio. Vamos a ver lo que es la descripción de las observaciones atípicas. Dice que son considerados como valores extremos. Vamos a ver qué son los valores atípicos. Dice que son observaciones cuyos valores son muy diferentes de otras observaciones del mismo grupo de datos, en donde son ocasionados por errores de procedimiento, acontecimientos extraordinarios, por valores extremos y causas no conocidas. Dice que los datos atípicos distorsionan los resultados del análisis y por esta razón hay que identificarlas y tratarlas tanto de manera adecuada, generalmente excluyendo de lo que es el análisis. Vamos a ver lo que son el análisis de los datos exploratorios, que cuenta con el resumen de los 5 números y lo que es el diagrama de caja. En cuanto al resumen de los 5 números, dice que los siguientes datos: el valor menor, el primer cuartil, Q1, la mediana, Q2, el tercer cuartil, Q3 y el valor mayor. Como se acuerdan, estos datos también los tratamos en lo que era el video pasado. Tenemos un ejercicio. Dice que la manera más fácil de elaborar un resumen de los 5 datos es primero colocar los datos en orden ascendente. Hecho esto, es fácil identificar el valor menor, los 3 cuartiles y el valor mayor. A continuación se presentan los salarios iniciales de los 12 recién egresados de lo que es la carrera de administración. Podemos observar que los valores están en orden. Aquí hemos sacado el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. ¿Se acuerdan que estos hicimos sacando lo que eran los percentiles la vez pasada, donde estos valores los sumamos y los dividíamos para 2? Fue el mismo caso aquí y acá. En lo que nos hablaba también del valor mayor y el valor menor. Ordenando los datos los podemos observar. En cuanto al diagrama de las cajas, es un gráfico de datos, o sea que resume los datos y utiliza lo que son el resumen de los 5 números, lo que se vio anteriormente. O sea, es la forma de representar los resúmenes de los 5 números. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se dibuja pasos para elaborar un diagrama de caja. Vamos a trabajar con los datos del ejemplo que expliqué anteriormente. Dice, se dibuja una caja cuyos extremos se localizan en el primer y el tercer cuartil de los datos de los salarios.
tenemos que Q1 vale 3.465 y Q3 3.600. Eso eran los datos que sacábamos de la suma de los dos valores siguientes, si se acuerdan en la imagen anterior. Esta caja contiene, dice, que el 50% de los datos centrales, en lo que es en el punto donde se localiza la mediana. ¿Qué es lo que hace? Se va a trazar una línea vertical. Lo que es, dice, usando el rango intercuartílico, Q3 menos Q1 se localizan los límites en un diagrama de caja. Los límites se encuentran a 1.5 del rango intercuartílico, como pueden observar aquí. Dice que las líneas punteadas que se observan en la figura se le llaman bigotes, que son estas que están acá, y estas van desde los extremos de la caja hasta los que son los límites, el valor menor y el valor mayor, que se calcularon en el paso anterior. Por lo tanto, los bigotes terminan en los salarios cuyos valores son 3.310 y 3.730. Por último, mediante un asterisco se indica la localización de las observaciones atípicas. En este caso tenemos una que es el valor de 3.925. Vamos a ver lo que son las medidas de la asociación entre dos variables. En esta tenemos lo que es la covarianza y el coeficiente de correlación. La covarianza utiliza fórmulas tanto para la varianza muestral, que en este caso tenemos lo que es la sumatoria vamos a verla acá, la sumatoria de los datos de XY menos la media, que multiplica los datos de Y sub Y menos la media de esta sobre el número de observaciones menos 1. Eso es en cuanto a la covarianza muestral. En lo que es la covarianza poblacional, esperamos a que cargue la imagen. Aquí están los datos que obtiene. Este símbolo aquí es lo que representa el coeficiente de correlación poblacional. Tenemos lo que es la covarianza poblacional, la desviación estándar poblacional de X y la desviación estándar poblacional de Y. Aquí tenemos los datos que se utilizan o que se emplean para el coeficiente de correlación. Vamos a hablar sobre lo que es el coeficiente de correlación. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, mientras carga la página, el coeficiente de relación puede tener valores que van desde menos 1, que son valores cercanos y muestran a una fuente de relación lineal negativa, mientras los valores más 1 muestran una fuerte relación lineal positiva. Y tenemos una nota que dice que los valores cercanos a 0 no tienen ausencia de lo que es la relación lineal. Aquí ya cargó. Dice que la correlación lineal, también conocida como coeficiente de correlación de Pearson, dice, es una medida de regresión que permite cuantificar el grado de variación conjunta entre dos variables. Por lo tanto, es una medida estadística que cuantifica la dependencia lineal entre dos variables. Es decir, si se presentan en un diagrama de dispersión los valores que toman dos variables, el coeficiente de correlación lineal señalará lo bien o lo mal que el conjunto de los puntos representados se aproximan a una recta. Eso en cuanto a correlación lineal. Tenemos lo que es las fórmulas que utilizan. Vamos a abrir las fórmulas del coeficiente de correlación del producto, como le dije anteriormente, momento de Pearson. Aquí está, dice que este es lo que representa el coeficiente de correlación lineal. Tenemos lo que es la covarianza muestral. S sub X es la desviación estándar muestral de X y S sub Y es la desviación estándar muestral de Y. Vamos a cerrar estas ventanas que se abrieron. Tenemos lo que es el coeficiente poblacional. Tenemos que el coeficiente de correlación poblacional está representada por, puede ser una letra P, X, Y. Lo que aquí está, lo que es la covarianza poblacional, está representada por este símbolo. Podemos observar que está en la parte superior, mientras que la desviación estándar poblacional
está representada por este signo, al igual que la división estándar poblacional Y, que está representada por este signo y son un factor de un producto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí podemos observar el diagrama de dispersión que representa la línea de relación positiva recta. Podemos observar que los puntos están, simplemente se ha graficado lo que es X y Y. Tenemos 3 puntos, o sea, hay 3 intersecciones. Acá dice, el cálculo para obtener el coeficiente de correlación muestral. Tenemos los datos de XY y Y sub I. Aquí tenemos la suma de X y la suma de Y. ¿Qué es lo que se hace? Se va a sacar la media, que dijimos que era la media, es la suma total de los datos dividido por el número de observaciones o elementos que él tiene. En este caso, para X la media va a ser Y y para 10 va a ser 30. ¿Por qué? Porque tenemos 30, lo vamos a dividir para 3, esto va a ser igual a 10, y 90 dividido para 3 es igual a 30. Procedemos a hacer la resta. X sub I menos la media de X nos va a dar 5, porque 5 menos 10, va a ser igual a menos 5. En este caso 10 menos 10 va a ser igual a 0. Y lo mismo ocurre para lo que es en el caso de Y. Tenemos otra parte que en donde este resultado va a estar elevado al cuadrado, donde 5 menos 5 elevado al cuadrado va a ser igual a 25. Lo mismo ocurre acá. Tenemos lo que es la suma. Lo mismo pasa con Y. Vamos a elevar estos valores al cuadrado, nos dan un valor de 400, de 0 de 400. La suma que es de 800. Y por último tenemos los factores de X menos X sub I menos la media de X y Y sub I menos la media de Y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar en este caso menos 5 por el menos 20, dándonos un resultado de 100. Lo mismo se hace acá, en este caso va a ser 0 y en este caso va a ser 100. Sumamos, nos va a dar un resultado de 200. La línea recta es trazada a través de los 3 puntos, expresa una relación lineal perfecta entre X y Y. Para emplear la ecuación 3.2, dice, en el cálculo de la correlación muestral es necesario calcular primero la división estándar de X, división estándar y de Y. Aquí podemos observar que lo único que han hecho es proceder a reemplazar los datos. La sumatoria de la X menos la media de X multiplicadas por Y sub I menos la media de Y es igual a 200, o sea, son los resultados que se calcularon acá arriba. Vamos a proceder es a reemplazar datos. Una vez hecho esto, procedemos a reemplazarlos y a resolver las ecuaciones o el ejercicio planteado. Donde podemos observar, aquí hemos sacado raíz, nos da un total de 20. Ya procedemos a multiplicar acá lo que es la última parte, reemplazamos. Tenemos que, en este caso, el valor del coeficiente de correlación muestral va a ser igual a 1. Eso en cuanto al ejercicio. Lo único que si se pueden percatar es que se realiza la tabla. Una vez realizada la tabla, obtenidos esos valores, se van y se reemplazan en la siguiente ecuación para obtener lo que es el valor del coeficiente muestral. En este caso, porque puede ser del poblacional. Ahora vamos a ver lo que es la media ponderada. Tenemos lo que es la fórmula, donde la media es igual a la sumatoria de, en este caso, W sub I, que es conocido como el peso para la observación de I, y X sub I, que es el valor de la observación de I, más la sumatoria del peso para la observación de I. En otros lados la suelen representar no con W, sino con una P. Vamos a ver un ejemplo. La media ponderada dice que es una medida de descentralización. Consiste en otorgar a cada observación el conjunto de los datos. Por ejemplo, aquí X1, X2 y Xn, unos pesos. P1, P2, Pn, como les dije anteriormente, los suelen representar en este caso con la P, mientras que en el libro que estamos revisando lo tratan con la W. Dice que cuando más sea grande el peso de un elemento, más importante se considera este. Dice que la media ponderada tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo, en la nota de una asignatura, donde el examen final tiene un peso mayor al de un trabajo, o en el cálculo del índice de precios de consumo, en donde este
es un indicador de precio de los bienes y servicios básicos que se consumen la población. Para calcularlo se otorga el peso a los diferentes bienes, como pan, fruta, vivienda, en los cuales se calcula lo que es la media ponderada. Tenemos lo que es la media aritmética. Dice que en un caso muy particular de medida ponderada, en donde todos los pesos son 1, ya que a todos los elementos se le otorga la misma importancia. Vamos a ver un ejercicio. La nota final de una asignatura es una media ponderada de las notas que se han obtenido de los alumnos en los 4 elementos evaluables que determina el profesor. El responsable de la asignatura otorga un peso de 3 al examen inicial, de 1 al trabajos entregables, 2 al trabajo final y 4 al examen final. Las notas de los alumnos han sido las siguientes. Tenemos examen final, nota 5.2, el peso es de 3, trabajo entregable, tenemos nota 8.2, peso es de 1, tenemos lo que es el trabajo final, la nota de 7.2, el peso es de 2, lo que es el examen final de 5.7 y el peso es de 4.2. Se hace la suma de los productos de las notas por el peso de cada de las notas y se divide para la suma de los pesos. Que es lo que le dije, que vamos a multiplicar las notas por el peso, mientras que lo vamos a dividir para la suma total del peso. Podemos observar que aquí han ido multiplicando peso por nota, peso por nota, peso por nota, arrojando un valor de 61,4, mientras que abajo han sumado lo que es han hecho la sumatoria del peso, dando un total de 10, dando como la nota final del alumno en su asignatura de 6,14. Vamos a seguir con lo que es los datos agrupados. Para esto tenemos que son las fórmulas. En este caso tenemos la media muestral de los datos. Tenemos que la media muestral de los datos, en donde la sumatoria va a ser la frecuencia de la clase multiplicado por el punto medio de la clase sobre el tamaño de la muestra. Por otra parte tenemos lo que es la media poblacional de los datos agrupados, en donde va a ser la sumatoria de lo que es la frecuencia de la clase por el punto medio de la clase sobre el número total de elementos o de observaciones. Tenemos lo que es la varianza muestral, donde la varianza muestral de los datos agrupados va a ser igual a S al cuadrado en sumatoria final, la sumatoria de la frecuencia de la clase multiplicada por lo que es el punto medio de la clase menos la media elevada al cuadrado. Todo esto sobre lo que es el número de elementos de observaciones menos 1. En lo que es la varianza muestral de los datos tenemos la fórmula, que va a ser la sumatoria de la frecuencia de la clase multiplicada por el punto medio de la clase menos la micra. Tenemos este signo, todo esto elevado al cuadrado sobre lo que es el número total de elementos. Pues, acuérdense que estamos hablando de poblaciones. Cuando es de población precisamente lo representamos con la letra N mayúscula, mientras cuando estamos hablando de muestra suele ser N-1. Vamos a ver por último lo que es un ejercicio. Tenemos en la tabla 1, dice el cálculo de la varianza muestral de los datos agrupados de las duraciones de la auditoría. ¿Se acuerdan que este fue uno de los primeros ejercicios que tratamos? Si no me equivoco. En la primera y la segunda clase trabajamos con estos datos. Bueno, tenemos que lo que es la duración de las auditorías, tenemos un rango de 10 a 14 días, de 15 a 19 días, de 20 a 24 días, 25 a 29 días, 30 a 34 días. Tenemos el punto medio de la clase, que es la suma de estos dos valores. Por ejemplo, tenemos 10 más 14 va a ser 24, dividido por 2 a 12. Lo mismo se hace con los siguientes intervalos. Ahí obtenemos lo que es el punto medio de la clase, la frecuencia, que era el número de veces que se repite un elemento. En este caso tenemos que de 10 a 14 lo tenemos 4 veces, 15 a 19, 8, y podemos observar las distintas frecuencias que hay de acuerdo a las duraciones de las auditorías. Por último tenemos lo que es la multiplicación de la frecuencia de la clase y el punto medio, que en este caso es una multiplicación de estos datos. Va a ser 12 por 4, nos va a dar un valor de 48, lo mismo ocurre acá, de 27 por 2 nos va a dar un valor de 54, y es algo que se realiza con los mismos, es un paso que se tiene que realizar en todos los datos.
Una vez obtenidos esos resultados, vamos a la media muestral, que era la sumatoria de lo que es el producto de la frecuencia de la clase por el punto medio. En este caso nos arrojó un valor de 380 y el número de elementos, que en este caso era un número de elementos de 20. Lo único que vamos a hacer es lo vamos a dividir y nos va a dar un resultado de 19 días. Eso es en cuanto al cálculo de la varianza muestral. Vamos a la última tabla, el último ejercicio. Es el cálculo de la varianza muestral con datos agrupados de las duraciones de las auditorías. Fue lo que vimos, fue con los mismos datos que se trabajaban anteriormente. Tenemos lo que era el punto medio de la clase, la frecuencia, que fue lo que calculamos. Tenemos lo que es la desviación, que en este caso era el punto medio de la clase menos la media. Y aquí tenemos los resultados que se arrojó. Por otra parte tenemos el cuadrado de la desviación estándar, que es lo que vamos a hacer. Esta desviación la vamos a elevar al cuadrado, como lo dice aquí mismo, o como lo representa en la fórmula. En este caso vamos a tener un valor de 49, de 4, de 9, de 64 y de 169. Todos estos valores ya elevados al cuadrado. Y por otra parte dice que vamos a tener lo que es en la frecuencia del cuadro de las desviaciones de la desviación. Vamos a proceder a lo que es la varianza muestral. Vamos a reemplazar los datos. Tenemos un valor de 579, mientras que en lo que era la muestra le vamos a restar 1, en este caso 19 va a ser igual a 30. La división de esta fracción va a ser igual a 30, siendo esta la varianza muestral. Dice que en la tabla 3.13, que es la que tenemos acá, se presenta el cálculo de la varianza muestral de las duraciones de las auditorías a partir de los datos agrupados, lo que era la tabla 3.11, y ahí la varianza muestral es de 30. La desviación estándar de los datos agrupados es simplemente la raíz cuadrada de la varianza de los datos agrupados. La desviación estándar muestral de los datos de las duraciones de las auditorías es la raíz de 30, siendo un total de 5.48. Bueno, creo que hemos terminado. Esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en un próximo video. Fue un gusto.